Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 29 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Jessica Varela; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través del Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El gobierno limita manejo de cuentas desde el exterior, es gran titular del diario El Nacional. Una medida, una vez más, inexplicable. Dice el gobierno que desde afuera existe una especie de conspiración, pero lo cierto es que estamos hablando de ciudadanos venezolanos que han huido de la crisis. Lo justifican como protección del nuevo cono monetario. Así lo han dicho. Bueno, para proteger el cono monetario tendrían que empezar por reducir la liquidez y promover la producción interna en nuestro país, pero en fin. Sudeván prohibió que los venezolanos que salgan al extranjero puedan realizar operaciones en los bancos públicos y privados del país si no notificaron a la entidad bancaria el destino y el tiempo que durará su ausencia. Ayer conversamos con uno de nuestros invitados acerca de este tema, cuando era simplemente una información en redes sociales. La orden de la superintendencia es que se imposibiliten los accesos para realizar transferencias en línea a las cuentas de clientes que no suministren los datos sobre el viaje. Cada semana la banca debe reportar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera los detalles de los clientes que informen sobre su salida del país, las operaciones que se efectúen desde el exterior y un reporte si no notificó su viaje. El diputado Ángel Alvarado manifestó que la medida es otra violación a la libertad del derecho a los ciudadanos de disponer de su patrimonio en cualquier lugar del mundo, y sobre todo aquellos que han salido, saben ustedes en qué circunstancias, de Venezuela. Hay que decir que ayer también se anunció que el gobierno pretende que las transacciones para obtener remesas, para el envío de remesas, perdón, a nuestro país, sean únicamente acerca de las instituciones que maneja el Ejecutivo Nacional, para tener acceso, entendemos, a esas divisas con un tipo de cambio que, si es el oficial, está muy por debajo del paralelo. Destaca el diario El Nacional, bueno, el drama sobre el cual vamos a hablar la mañana de hoy, que tiene que ver con la migración, este fenómeno inédito. Los países, ayer hubo una reunión en Bogotá, aseguran, entre otras cosas, que tal como va la crisis en nuestro país, esto se puede salir de las manos. Temer, el presidente de Brasil, advirtió que la situación venezolana amenaza la armonía. Ya no es un asunto interno. El presidente Michel Temer ordenó movilizar al ejército para reforzar la seguridad en el área norte y en las carreteras federales. Dice en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, vamos a buscar el apoyo de la comunidad internacional. Venezuela enfrenta una trágica situación que hoy afecta a casi toda América del Sur. Y en unos minutos vamos a compartir con ustedes un sonido del director de Migración Colombia. Chicos, desde el minuto 4:11 hasta el 5:02. 4:11 hasta el 5:02, él, entre otras cosas, dice que aquí no podemos mirar hacia otra parte. Él se refiere a la crisis en Venezuela y destaca que la razón fundamental es la política del gobierno nacional. Colombia y Perú acordaron crear una base de datos, esto ocurrió ayer, de venezolanos que llegan para conocer si tienen permisos de trabajo y de movilidad migratoria. Esto lo destaca el diario Nacional en primera página. Los gobiernos de Perú y Ecuador extendieron el estado de emergencia en varias provincias fronterizas por el flujo de migrantes venezolanos. España y Chile demandaron una solución para la crisis de Venezuela. Pedro Sánchez abogó por el diálogo y Sebastián Piñera reafirmó su compromiso de colaborar para que retorne la democracia y el Estado de Derecho. Claro, habría que preguntar al presidente español, quien ha dicho que él no va a promover la injerencia en nuestro país, si este gobierno quiere diálogo y para qué, si está dispuesto a medirse en elecciones transparentes. Justamente eso, la negativa ante una petición de esa naturaleza tan elemental en una democracia, es lo que provocó que las partes se levantaran de la mesa recientemente, incluyendo la comunidad internacional. No sé si tenemos ya el primer invitado, el embajador Milo.
Lo tenemos en línea telefónica, embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Contento de estar contigo. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de, la preocupación creciente de la comunidad internacional sobre esta crisis migratoria, sobre la cual, por cierto, el gobierno ha pasado de burlarse a negarla abiertamente y luego tratar de instrumentalizarla, como ocurrió ayer, a su favor. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero señalaría que la comunidad hemisférica había visto con profunda preocupación la crisis económica, política y social del país y había ofrecido una solidaridad humanitaria para ayudar a los venezolanos en Venezuela. Pero la masiva emigración venezolana en términos nunca antes vividos en nuestro hemisferio, en las proporciones actuales y en la forma en que se está realizando, ha generado problemas en los respectivos países fronterizos. Y ahora no es la solidaridad en Venezuela, sino la solidaridad que deben darse para los venezolanos que están en los diferentes países. Y eso genera un problema muy serio porque la masiva llegada de venezolanos indocumentados, sin tener las posibilidades de insertarse, generando además inquietudes sobre cómo resolver los problemas sociales, económicos y humanos que generan esos países, ha llevado a reuniones técnicas como las que tú señalas de países fronterizos realizadas en Bogotá, y el llamado del canciller ecuatoriano de que esto en los próximos días, el 17 y 18 de septiembre, se reúnan los países más involucrados en soportar la carga de esa inmigración masiva para tener una posición colectiva, una posición común, cómo resolver los problemas que la diáspora venezolana está generando. El gobierno, en vez de ayudar a que se dé una solución interna, no solamente no la da, la agrava, sino que mientras se jacta de tener los mecanismos más actualizados para dar una imposición de un carnet ideológico como el carnet de la patria, nada hace para dotar de documentos a esos venezolanos. Trata de conseguir un pasaporte, es algo imposible, o de obtener un instrumento que los documente, que les dé las posibilidades o los antecedentes penales que se exigen, o el apostillado, o los requisitos fundamentales, lo que ha hecho que la masiva migración lleva a venezolanos sin documentos, y eso es uno de los problemas que han estado tratando de ver cómo resolverlo. Cómo resolver un problema que ya no es, insisto, un problema de los venezolanos en Venezuela, sino que es un problema que cada uno de los países está llevando. Y eso lleva a posiciones como las que tú señalas. El presidente de Brasil, Temer, viendo la dramática situación que se vive en Roraima, ha decidido tener una opción militar para asegurar que no pueda esa desbandada afectar el equilibrio de esos países, porque la solidaridad de instituciones, de la Iglesia, de las ONG, de la ACNUR, de la Organización Internacional de Migraciones, de la Cruz Roja, no es suficiente para ese drama de proporciones nunca antes vividas. Y el gobierno, en vez de buscar soluciones, se encierra y genera un drama que va más allá de las fronteras de Venezuela, y eso es muy grave. Bueno, algunos hablan de un éxodo de proporciones bíblicas. De hecho, ayer el director de Migración Colombia, Christian Kruger, ya vamos a reproducir un extracto del sonido, decía, estamos hablando de 30 millones de seres humanos, y así de grave ven la crisis los países vecinos, los países de la región. Vamos a escuchar la declaración de este funcionario en el marco de la reunión sostenida en Bogotá, y cómo él explicaba o cómo ve el gobierno colombiano este fenómeno absolutamente inédito en la región, y yo quisiera su comentario, embajador. El fenómeno migratorio, las políticas de expulsión del señor Maduro lo que están generando es una migración regional grande. En la medida en que se acaben las posibilidades en Colombia, van a empezar a llegar a otros países. En la medida que lleguen a otros países y se acaben, van a seguir llegando a otros países. Y estamos hablando de un país de casi 30 millones
de habitantes, que claramente con esa idea que se tiene van a seguir saliendo de su país. Tenemos que unirnos los países regionales, tenemos que contar con el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo financiero. Eso tiene unos costos muy altos, esa fue otra de las coincidencias que encontramos. El apoyo financiero internacional es fundamental. No hay país en el mundo que pueda atender ilimitadamente este tipo de fenómenos migratorios, ningún país del mundo. Entonces, ningún país del mundo. Embajador, su comentario. Una etapa inicial, esa inmigración venezolana fue llevando a nuestros mejores profesionales, médicos, profesores, ingenieros petroleros. Posteriormente fue llevando a algunos de los técnicos que buscaban sobrevivir frente a la dramática situación del país, enfermeras, plomeros, electricistas. Pero en este momento lo que está es una explosión masiva. Cuando uno ve la documentación, los documentales, es de una situación que se parece mucho al drama europeo con la migración de los sirios, con la migración de los norafricanos, que van buscando desesperadamente salir del país, frente a un gobierno absolutamente sordo, ciego ante el clamor de los pobres de Venezuela. El gobierno ofreció darle solución a los pobres, pero son los pobres los que están saliendo, jóvenes, mujeres, ancianos, que buscan una sobrevivencia frente al drama al que ha llevado un gobierno ineficaz. Pero esa situación la están, inicialmente fueron de una solidaridad con los venezolanos muy grande, hasta que esa dramática y masiva emigración está generando problemas en la educación de esos países, en problemas de salud, problemas de alojamiento e inclusive problemas de seguridad, lo que genera una preocupación en la que reuniones como las de Bogotá señalan que los países individualmente no pueden llevarlo adelante, sino que tiene que haber medidas colectivas. Y eso es grave. Venezuela se ha convertido no solamente en un problema interno en Venezuela, sino que ante la absoluta ceguera del gobierno de resolver problemas fundamentales, ha convertido el drama venezolano en un drama colombiano, brasileño, peruano, ecuatoriano, chileno, centroamericano. Es una situación que nunca se ha vivido en el continente. Ahora, embajador, yo tengo que preguntarle acerca de la actitud que ha asumido el gobierno nacional, el principal responsable de esta situación, de la profundidad de la crisis que ha provocado que cientos, millones de ciudadanos salgan de nuestro país. Ayer se daba la noticia sobre el regreso de 89 venezolanos a nuestro país desde Perú, un avión enviado por el gobierno, y sin embargo no dice nada el Ejecutivo Nacional sobre el drama de decenas de venezolanos que están detenidos, llevan días detenidos por no tener papeles, por ejemplo, en Trinidad, en condiciones deplorables, sin tener a veces la más mínima comunicación incluso con sus familiares en Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno al manejo que ha hecho el Ejecutivo Nacional de este drama, de este tema, negándolo inicialmente para luego burlarse y finalmente tratar de instrumentalizarlo. Lo escuchamos. Sí, la manipulación mediática de enviar un avión para traer a los venezolanos y hacer de eso una propaganda está muy lejos de la gran respuesta que debería dar. Los consulados de Venezuela deberían preocuparse de cómo documentar a esos venezolanos indocumentados. El Estado debería facilitar, igual como señalaba antes, que hace toda una especie de propaganda sobre la alta tecnología para dar carnet de la patria, que no es otra forma que control y atropello a los venezolanos, no hace para darles el pasaporte. Si tiene una tecnología tan avanzada, ¿por qué no facilitar a que esos venezolanos que quieran emigrar tengan su pasaporte y no tengan después los problemas como los que están viviendo actualmente? No hay una solución a esos problemas, pero eso sí, en el momento en que quieren generar toda una manipulación mediática, entonces envían un avión. ¿Cuánto cuesta enviar un avión? ¿No es más fácil tratar
Primero, de resolver el problema internamente. La solución de los venezolanos no es en Chile, en Ecuador, en Perú, es en Venezuela. Venezuela es la que debe darle a sus venezolanos, a los pobres, a los profesionales, una solución de una mejor calidad de vida. No imposibilitar las facilidades que la solidaridad internacional les ha dado, sino obstaculizarlas. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, acerca de la posición asumida, por ejemplo, por el nuevo gobierno español, Pedro Sánchez, presidente de esta administración del Partido Socialista de Español. Él, realiza gira por América Latina, ha dicho que él descarta toda injerencia en la crisis de Venezuela, llama al diálogo entre las partes, y yo quisiera su comentario porque esto ha generado toda clase de discusiones. Da la impresión que ha asumido, entre otras cosas, un poco la línea del expresidente Rodríguez Zapatero, incluso de sus socios de Podemos, que son aliados del gobierno venezolano. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, comenzaría señalando que efectivamente hemos tenido las primeras solidaridades que hemos recibido son del pueblo español. El pueblo español no es solamente el gobierno, que por cierto llegó a través de unos mecanismos muy peculiares, sino todo lo que ha sido la solidaridad de los parlamentos, de las alcaldías, de las instituciones humanitarias en España, y todo el aporte que eso ha llevado a una posición comunitaria europea. No es solamente España hoy, sino que es toda Europa. Ahora, el nuevo gobierno, efectivamente, como tú señalabas, Pedro Sánchez está muy influenciado por sus compañeros de partido, Rodríguez Zapatero, y por el actual canciller, que siendo presidente del Parlamento Europeo, estableció mecanismos muy cercanos a apoyar al gobierno del presidente Chávez en aquel momento. Ahora, la situación en España es tan clara en relación a Venezuela que, por supuesto, hablar de diálogo, ¿quién va a estar en contra de un diálogo como una solución pacífica? Pero el diálogo desde la perspectiva del gobierno venezolano no es un diálogo, es un monólogo, y eso lo ha visto la comunidad internacional. Y el hecho de que el presidente Pedro Sánchez esté propiciando el diálogo, lo que tendría que hacer son los mecanismos que realmente permitan el retorno al Estado de Derecho, la exigencia de que no haya la violación del derecho humanitario, de las violaciones de derechos humanos, y que efectivamente sea el pueblo venezolano el que opte dentro de los mecanismos de libertad y de democracia una salida a esta dramática situación que estamos viendo. Ese es el verdadero diálogo, y no el monólogo que trató de imponer durante muchos años el gobierno del presidente Maduro. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Conoce perfectamente la situación, expresando opinión acerca de la crisis migratoria en nuestro país, inédita, según Naciones Unidas, en nuestra región. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. 482-9750 para su participación. Hablamos acerca de la crisis migratoria. Esta situación que ha provocado que cientos de miles de venezolanos salgan en las peores condiciones incluso de nuestro país. El fin de semana la prensa internacional daba cuenta de esta tragedia, decía la revista Semana, de los caminantes. Y contaba, entre otras cosas, que las carreteras de Colombia se han llenado de migrantes venezolanos que huyen de la tragedia en su país. Esta revista acompañó a varios de ellos en este inhumano recorrido, así lo describía, insistimos, durante el fin de semana, como buena parte de la prensa internacional, y tomando en cuenta las dimensiones de lo que puede ocurrir, no solo el número, que ya es importante. Ayer Migración Colombia hablaba de 1 millón de ciudadanos en el país vecino, Perú, que es el segundo receptor, más de 400,000, se preparan para lo que puede venir. Estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes, como decía el director de Migración Colombia. Ya tenemos al diputado Carlos Valero en la línea telefónica, diputado, un nuevo tiempo, miembro de la Comisión de Política Exterior. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por permitirme hablar con tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la migración desde nuestro país. Y yo le pediría una primera valoración política acerca de lo que ha hecho el gobierno nacional. Decíamos y conversábamos con el embajador Milos Alcalay que inicialmente el Ejecutivo negó por completo lo que estaba pasando, luego se burló de ello y para más tarde tratar de instrumentalizar lo que está pasando. Y lo digo a propósito de este regreso o plan regreso a la patria, como lo han denominado, de ciudadanos que estaban en Perú y embarcaron en vuelo de Conviasa. Sin embargo, guarda silencio el gobierno sobre los venezolanos detenidos en Trinidad, por ejemplo. Diputado, lo escuchamos. No, fíjate, es muy lamentable todo lo que el gobierno ha hecho, no solo con el país, sino que además a la gente que cuando sale huyendo de la crisis, continúa la persecución, continúa el abandono, la desidia y la retaliación política. Fíjate, uno de los problemas que tienen los venezolanos que han solicitado asilo que han solicitado el estatus de refugiado ante ACNUR, por ejemplo, es el caso de los más de 4.000 venezolanos que lo han hecho en Trinidad y Tobago. El gobierno después decide que a estos venezolanos no tienen ningún derecho a recibir asilo ni a recibir asistencia consular, porque según ellos los venezolanos dicen que el gobierno los persigue, por eso solicitan ante ACNUR medidas de protección y son enemigos del gobierno. En consecuencia, no tienen asistencia consular. Y eso, por supuesto, primero reafirma la condición de que efectivamente estos venezolanos están huyendo de una crisis humanitaria, de una tragedia, y después reafirma la condición de que son perseguidos políticos. Ahí, y en ese perseguidos políticos o perseguidos por cualquier otra circunstancia. Y eso está ocurriendo en muchos países. Y la respuesta del gobierno ha sido, en primer lugar, el silencio. En segundo lugar, la complicidad. Eso lo hemos visto en muchísimos lugares.
específicamente en el caso de Trinidad y Tobago, que hemos estado investigando muchísimo lo que ha ocurrido allá. Y ahora, en la tercera respuesta del gobierno es la burla, lo cual es completamente increíble, la burla y la propaganda. Eso que hicieron con el supuesto avión de Conviasa de venezolanos que vienen de Perú, bueno, es un manejo propagandístico típico de estos regímenes totalitarios, en donde lo primero que desaparece es la verdad, y bueno, nada, engañan a todo el mundo. Ahora, la comunidad internacional no es susceptible de ese tipo de engaños, y lo que está ocurriendo en la región con el tema de la inmigración venezolana es muy serio. Ya nosotros, según nuestras cifras, según las cifras de la OIM, estamos hablando de más de 2.3 millones de venezolanos en los últimos años. Según nuestras cifras ya superamos los 3.2 millones de venezolanos que están en situación, bueno, que forman parte de la diáspora, y ese número representa ya más del 10% de la población venezolana, de la población total, lo cual, por supuesto, es muy, muy grave, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, lo primero que nosotros seguimos intentando es todo nuestro asunto de diplomacia. Nosotros, para los diputados de la Asamblea Nacional, para la política exterior y en general para los parlamentarios, esto es un tema de prioridad número uno. Porque, bueno, estos venezolanos no pueden ser olvidados. En segundo, seguimos entonces conversando con todas las autoridades de esos países para que se intenten suavizar las condiciones de recepción, pero claro, en la medida en que el número va creciendo, el problema se complejiza, y por eso vimos esta reunión de urgencia que se realizó entre Brasil, Perú y Colombia y Ecuador. Y bueno, y ahora la solución estructural es definitivamente que nosotros logremos sustituir este régimen, porque mientras el gobierno siga en el poder, no habrá ninguna posibilidad de cambio en estas circunstancias, y mucho menos con la aplicación de este tipo de medidas económicas que hemos visto son completamente irracionales y terminan atacando mucho más a la gente. El país en crisis, solicitando una especie de salvavidas, y el gobierno les tira un yunque pues para que se terminen de hundir, y eso es lo que está ocurriendo, y con lo cual es altamente probable que el número siga aumentando. Viste que lo que ocurre en Colombia, tú lo mencionabas, nosotros hasta el mes pasado teníamos en Colombia a 870.000 venezolanos, digamos, censados legalmente por Migración Colombia, y ya estamos hablando de cerca de 1 millón, que fue lo que declaraban ayer. Es decir, es un momento muy importante, porque en la medida en que no se resuelva la crisis, bueno, la gente seguirá buscando mejorar su condición de vida, ¿no? Ahora, varias inquietudes para el diputado. En principio le pedí una reacción en torno a este tema de la interpretación sobre la injerencia. Escuchábamos declaración, la compartimos, leímos declaración del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, aliado de Podemos. Él advertía que su país no va a promover ninguna injerencia sobre los asuntos en Venezuela, y que en su opinión la salida es un diálogo entre las partes. Y yo quisiera su comentario al respecto, porque efectivamente es como que repetir un poco lo que ha dicho en su momento el expresidente Rodríguez Zapatero, que también es aliado del gobierno venezolano. Quisiera su comentario, porque en América Latina hay países que se están pensando esto de la injerencia o no, tomando en cuenta las dimensiones de la crisis. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero es que en la rueda de prensa que ocurrió en Chile con el presidente Sánchez y el presidente Piñera hubo dos visiones sobre el tema venezolano. Y efectivamente, el presidente Sánchez fue mucho más light, por decirlo de alguna manera, pero reconoció, por ejemplo, que había una crisis humanitaria, reconoció que hay un gravísimo problema en Venezuela, y también reconoció que no podían dejarse solo los venezolanos. El tema del tratamiento, bueno, digamos, yo creo que él se está entrenando y de alguna manera intenta mantener abierto una esperanza de solución que probablemente esté asesorado, como usted dice, por el presidente Zapatero, pero en todo caso lo relevante, él asume que hay una enorme crisis y asume también que en Venezuela
no se puede dejar solo a los venezolanos y que hay una crisis humanitaria. Piñera fue mucho más fuerte, habló de que aquí no hay democracia, de que las instituciones están socavadas y que la región debe hacer mucho más. Entonces, bueno, para valorar las declaraciones del presidente Sánchez, a mí no me causaron agrado, pero en todo caso, él tampoco fue un defensor del gobierno de Maduro. Fíjate que si hacemos una lectura diplomática, no incluyó a Venezuela ni de lejos entre los países de su gira y tampoco se va a reunir con ningún miembro del Ejecutivo Nacional. Y lo que está recibiendo de todos los presidentes, porque ahora viene a reunirse, se va a reunir también con el presidente Duque, bueno, entiendo que pasa por Bolivia la gira, y ahí seguramente tendrá otra visión de lo que ocurre en Venezuela, porque los bolivianos, los nicaragüenses y los cubanos son los únicos que están defendiendo esto, pero la visión que se va a llevar en general es una visión muy crítica y una visión realista. Ahora, la comunidad internacional tiene el rol de presionar, pero nosotros los venezolanos internamente tenemos que hacer también nuestro trabajo, y nuestro trabajo es efectivamente lograr una unidad de propósito, lograr una unidad de acción, lograr un plan político, movilizar al país, digamos, incluso este tema de la diáspora creciendo todos los días, nosotros no podemos promover esto. En realidad debemos más bien promover que la gente se quede acá, que haya un liderazgo que logre de alguna manera motivar al país para que el país luche, y esa es parte del tema, digamos, nosotros debemos, parte, una responsabilidad, un componente importante de la comunidad internacional, pero muy importante también es lo que nosotros hagamos internamente para resolver este tema. Diputado Carlos Valero, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Un Nuevo Tiempo, expresando opinión acerca de este tema, la crisis migratoria en nuestro país. Y comento con ustedes un extracto muy pequeño antes de hacer la pausa de este trabajo de la revista Semana de Colombia. En el páramo de Berlín, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, después de caminar 10 horas, 12 venezolanos intentaban que un conductor se conmoviera y los llevara a Bucaramanga, pero no lo lograban. Cayó la noche y, bueno, les esperaban temperaturas bajo cero. Esto es lo que están viviendo los venezolanos huyendo de la crisis en Venezuela. Hacemos una pausa y ya vemos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días. Tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis migratoria en nuestro país. Hablamos de millones de ciudadanos que han abandonado Venezuela, y de esto vamos a seguir conversando con nuestros invitados. 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su opinión, sobre todo si tiene familiares en el exterior, porque, entre otras cosas, el gobierno, como dice el diario El Nacional, bueno, ha decidido poner en práctica esto de las remesas, que va a afectar directamente a los ciudadanos, y el acceso a las cuentas vía internet en bancos nacionales, públicos y privados, como destaca, insistimos, la primera página del diario El Nacional. Con relación a las cifras, bueno, hay toda clase de análisis, no hay un número concreto. De hecho, ayer uno de los primeros acuerdos de los funcionarios de Colombia, Perú, Brasil, incluso Estados Unidos, reunidos en Bogotá, fue la necesidad de crear una base de datos para saber a ciencia cierta cuántos ciudadanos han salido de Venezuela o se encuentran ya en otros países de América Latina, para poner en marcha políticas y hacerle frente a esta situación. Una medida en materia de seguridad que ha puesto en práctica el gobierno de Brasil, bueno, se traduce en enviar un contingente de la Fuerza Armada para reforzar la frontera con Venezuela en los pueblos de Paracaima y Boavista, donde, bueno, por cierto, han ocurrido situaciones de todo tipo. Vamos a tratar de contactar con nuestro siguiente invitado a través de internet o a través del teléfono. Tenemos oyentes. Yanitza Sayago nos llama desde Sabana Grande. Buenos días. Más, nosotros aquí los habitantes de Sabana Grande expresamos nuestra gran preocupación. Cuando caminamos el bulevar de Sabana Grande nos damos cuenta cómo los establecimientos están cerrando. Es decir, que no solamente tenemos el problema de que muchas veces no tenemos a dónde
adquirir los alimentos dado a la escasez que hay, a dónde adquirir los productos, los detergentes necesarios para la salud, para la higiene, sino que estamos viendo cómo las políticas del gobierno está quitando el derecho al venezolano hasta de comprar un libro, puesto que de un día para otro un libro cuesta 25 veces más. Esto es un crimen lo que está pasando, pero lo más lamentable no es solamente esto, es que nosotros vemos que el gobierno continúa interviniendo en las empresas. Esto es característico de una dictadura, de un gobierno que realmente le da caso omiso a la gravedad de los problemas. Pedimos intervención a nivel del mundo entero para que nos dé la mano a nosotros los venezolanos. Yo entiendo, señora Sayago, su desesperación e incluso la impotencia frente a lo que está ocurriendo en nuestro país, pero bueno, en todo caso nos quedamos con la reflexión que han hecho varios dirigentes políticos en Venezuela. Ciertamente el apoyo de la comunidad internacional es fundamental para resolver esta crisis. Sin eso, yo le diría que es imposible pensar en una transición a la democracia. También es fundamental la organización interna en Venezuela y esa es la responsabilidad, entendemos, que tiene la dirigencia política, organizar a los ciudadanos, porque más allá de una dictadura, de lo que estamos hablando es de un régimen que intenta transformarse o pasar a la etapa de totalitario, como por cierto, desde hace tiempo lo viene denunciando la Conferencia Episcopal venezolana, pero que avanza en esa dirección. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a el profesor Ronald Rodríguez. Él es investigador del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario. Profesor, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Yo le pediría una primera valoración, profesor, acerca de lo que está ocurriendo con esta crisis migratoria. Ayer hubo reunión en la ciudad de Bogotá, se tomaron algunas determinaciones, pero destacaríamos la preocupación de los países de la región sobre este fenómeno que, lejos de detenerse, parece que va a continuar, que va a crecer con el pasar de los días. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, realmente estamos ante un fenómeno que no se había visto en América Latina en ningún momento de nuestra historia política, a pesar de los, digamos, tránsitos que hemos hecho de las dictaduras a las democracias. Estamos viviendo una lógica en la cual todo un pueblo empieza a salir en desbandada de su país, y nosotros en Colombia calculamos que con las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro vamos a tener un aumento de dicha migración, y obviamente la falta de coordinación entre los países para enfrentar la situación puede llegar a generar aún más complicaciones. Se requiere que tanto Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, que son los países del Cono Sur que más migrantes están recibiendo, empiecen a actuar de forma coordinada, porque de lo contrario se van a empezar a presentar aglomeraciones en algunas áreas. Obviamente, pues Colombia ya es el país más afectado por este fenómeno. Las cifras de migración Colombia calculan la migración venezolana en 1.000.000 de personas, pero a estas cifras hay que sumarle las cifras de los colombianos retornados, ciudadanos que llevaban viviendo varios años en Venezuela pero que su vida se hizo inviable, y los colombo-venezolanos, hijos de estos ciudadanos que tienen que regresar o vienen a un país que realmente no conocen mucho, y digamos que parte de la infraestructura institucional del Estado colombiano nunca se planteó una llegada de este tamaño. Incluso la Registraduría Nacional, que es la institución que expide los documentos de identidad en Colombia, ha estado absolutamente atosigada por toda la cantidad de requerimientos de ciudadanos venezolanos. Esto hace que sea muy difícil saber cuántos son, en qué condiciones están, pero pues lo que hemos visto, sobre todo en la última semana, por los reportajes que hizo la revista Semana, pero también la Deutsche Welle, Univisión, el drama de los caminantes es una situación muy, muy difícil, y de hecho, pues estando en Colombia, les quiero decir a los venezolanos, a los caraqueños, que hacer un viaje a Colombia no tiene unas condiciones fáciles. Estamos encontrando que, por ejemplo, en la subida al páramo de Berlín llegan ciudadanos venezolanos que no tienen ni siquiera recursos para solventarse un pasaje, o por cuestiones absolutamente administrativas no les venden un pasaje de bus, y son ciudadanos
que en su gran mayoría vienen de zonas cálidas de Venezuela y se están enfrentando a temperaturas bajo cero. La subida del páramo de Berlín son más de 3.000 metros por encima del nivel del mar, es muchísimo más frío que Bogotá, y pues obviamente un venezolano que llega a esta carretera empieza a subir la cuesta a pie sin tomar las prevenciones adecuadas, y ya hemos tenido fallecidos por hipotermia, mueren de frío, bebés que no están obviamente adecuadamente guarecidos, niños que están subiendo en chanclas, y esto pues genera una crisis humanitaria aún mayor. En esta zona no hay autoridad colombiana atendiendo a la población. Ayer en un programa de semana me comentaban los periodistas que estuvieron a cargo de este reportaje que solamente el ejército colombiano ha dispuesto algunas cosas para transportar a mujeres embarazadas y a niños cuando se los cruza por el camino, pero de resto no hay presencia, salvo los campesinos que a veces tratan de advertirle a la población venezolana que el tránsito hacia el sur del continente, empezando por Colombia, el primer tramo es muy complejo porque se llegan a unas temperaturas muy frías, y obviamente un ciudadano que en medio de la desesperación sale de Venezuela sin los adecuados recursos y sin la adecuada planeación, pues empieza a caminar sin saber que más adelante se va a encontrar con frías temperaturas e incluso comprometen su vida y la de sus hijos. Ante esta situación, pues en Colombia estamos muy preocupados, se están tomando medidas, pero obviamente estamos hablando de un fenómeno que nos desborda. La capacidad institucional del Estado colombiano no da para atender a toda esta población, y obviamente pues también nos encontramos alcaldes y gobernadores. Es más, el gobernador de Antioquia ayer se estaba pronunciando en contra de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Colombia, si bien tiene medidas de solidaridad con el pueblo venezolano, la crisis humanitaria que vive hoy Venezuela lo afecta de forma contundente, y estamos viviendo una crisis con los caminantes y con ciudadanos venezolanos que llegan a Bogotá sin los adecuados elementos para agudizarse del frío, y esto genera aún más dificultades, niños con enfermedades respiratorias, adultos mayores con enfermedades respiratorias, lo cual hace que su condición de viaje sea aún muchísimo más compleja. Tengo que preguntarle, porque ustedes en la Universidad del Rosario y concretamente en el Observatorio de Venezuela trabajan con escenarios. Quisiera saber cómo ven ustedes, cuál es la perspectiva que tienen de cara al futuro. La CEPAL recientemente en un informe sobre crecimiento o caída de la economía en América Latina se refería a la crisis venezolana. En términos de una situación absolutamente lúgubre, utilizaban esta palabra. Yo quisiera su comentario, porque ciertamente como se trata de un fenómeno inédito, los gobiernos dan la impresión que no saben cómo reaccionar. Está el tema instrumental de los ciudadanos que salen de Venezuela, que requieren atención, pero también está el tema político y económico que de continuar la misma línea va a seguir presionando la salida de ciudadanos de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, realmente las medidas que ha tomado el gobierno venezolano han, descompuesto cualquier lógica de escenarios en el corto plazo, porque estas medidas están acelerando la salida de los ciudadanos. Y sabemos que, por ejemplo, del otro lado de la frontera, en este momento hay una aglomeración grande de ciudadanos venezolanos que tratan de pasar hacia Colombia, pero que el gobierno venezolano ha generado algunos puntos de bloqueo con el objeto de que no sea tan visible como lo ha sido este fin de semana en los medios de comunicación. Las medidas económicas se han ido aplicando, la lógica en cómo se hace, la zozobra a la que someten a los ciudadanos han demostrado que esta transformación del Bolívar fuerte al Bolívar soberano ha sido un soberano desastre, y realmente nosotros como Observatorio de Venezuela, y yo particularmente como investigador dedicado al tema, estoy muy preocupado porque la lógica de aumento de salida va a empezar a crecer. Veíamos como ayer incluso en El Espectador hoy en Colombia se reporta las medidas de control bancario, lo cual puede llegar a bloquear las remesas de los venezolanos, todos los ciudadanos que se encuentran en el exterior y que envían recursos a sus familiares para poderse sostener. El gobierno obviamente tiene el interés de caer sobre este dinero. Los cálculos que hace la Cámara Colombo-Venezolana estima que más o menos estamos hablando de 6.000 millones de dólares que están entrando anualmente a Venezuela por la lógica de las remesas. Esto es mucho más de lo que está produciendo en este momento el arco minero, y es una de las fuentes de dinero con el cual logran sobrevivir los ciudadanos de a pie todos los días, gracias a que uno de sus familiares, uno de sus amigos se encuentra en el exterior y envía unos cuantos centavos o unos cuantos pesos en Colombia,
y eso se convierte en grandes e importantes cantidades de bolívares por la lógica de inflación. Con el gobierno tratando de bloquear ese instrumento, tratando de centralizarlo, tratando de caer sobre ese negocio, porque realmente no es una lógica de control en función de buscar una mejor distribución de los recursos o que se generen lógicas en las cuales se pueda evitar la delincuencia, sino básicamente porque si sienten que se están quedando por fuera del negocio. Esto va a afectar a todos los venezolanos. Ya tengo varios amigos venezolanos en Colombia que me están expresando que han tenido problemas en las 2 últimas semanas para enviar sus recursos a sus familiares y a sus amigos, personas que se encuentran en Colombia y sus padres que son pensionados. Obviamente pues con la pensión no les alcanza para sobrevivir, ellos tienen que enviarles recursos, pero han encontrado que en el marco de estas transformaciones económicas que ha vivido Venezuela, los bancos muchas veces están inoperativos, y ahora con la circular que se ha sacado, en la cual se pretende buscar a través de las IP, las direcciones IP en Internet, si una persona está moviendo una cuenta desde afuera, pues se genera una lógica de control. Nosotros lo que vemos es que esto va a acelerar mucho más la salida, porque si algo le permitía vivir a un venezolano en este momento en cualquiera de los municipios del país hermano, era que desde el exterior le estaban llegando remesas que le permitían manejar las lógicas de diferencia, y pues eso también se explica por qué en este momento cada vez más personas dependen de los productos controlados y empieza a aparecer nuevamente la escasez de productos en varias zonas de Venezuela. Esto va a acelerar la salida de los venezolanos. Nosotros teníamos calculado que para finales del 2019 la crisis iba a ir creciendo, pero pues esto incluso se aceleró para este año. Habrá que ver cuáles son las proyecciones económicas que hacen los organismos multilaterales, pero en este momento la situación es muy compleja, y obviamente pues Colombia en este momento ha empezado un proceso de organización con la comunidad internacional para que tomemos medidas conjuntas que generen y permitan la atención de los venezolanos. Es muy difícil ver a los hermanos venezolanos en este momento en ciudades como Bogotá pasando por unas situaciones tan complejas. La mayoría de los que están en este momento en Venezuela creen que con la salida se van a resolver sus problemas, y no es tan cierto. El trámite, el paso, la situación, la falta de planeación con la que vienen genera un montón de dificultades que ha hecho que en este momento se requiera una asistencia internacional. Le pongo un ejemplo, Alejandra. En este momento Colombia ha recibido entre 50 y 86 millones para la asistencia de los venezolanos en Colombia. 86 millones de dólares. De esos 86 millones de dólares, dependiendo de la fuente, se dice que se han desembolsado realmente 2,6 millones de dólares. Lo que quiere decir que todavía estamos muy por debajo de lo que nos han entregado para poder acompañar a la población venezolana. Pero incluso más allá de eso, algunas de las primeras estimaciones que hacen organismos adjuntos a Naciones Unidas hablan que se requiere aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales para atender únicamente a la población que vive en condición de asistencia humanitaria. Eso quiere decir que estamos muy por debajo como decía de lo que realmente se necesita. Profesor Rodríguez, y perdón que le interrumpa porque se nos ha agotado el tiempo, como decía el director de Migración Colombia, para un país es muy complicado hacer frente a esta situación sin la ayuda de la comunidad internacional. Gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero
ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.